En la primera parte hablamos sobre la enfermedad de Joe y por qué se desarrolló en él, pero quedamos con una incógnita al final del video. ¿Quién destruyó a Joe Yabuki? Como hemos visto hasta ahora, desarrollar el Punch Drunk no es algo que ocurre de la noche a la mañana, es un daño acumulado por años de práctica de boxeo. Sin embargo, tanto en este anime como en la vida real, existe un concepto llamado golpes asesinos, golpes tan fuertes que son capaces de provocarle un severo daño a tu rival que incluso podría matarlo. Digo, solo miren a Rikishi. Volviendo al ETC, recuerden que es una enfermedad por etapas. Las primeras etapas son temblores y la pérdida del equilibrio, mientras que las últimas ya son el Parkinson y la demencia. Y el avance irá de acuerdo a que tanto daño haya acumulado el boxeador. Pero es un razonamiento obvio pensar que en un enfrentamiento contra alguien con mucha fuerza puede provocar mucho daño cerebral y acelerar el proceso de la enfermedad. Entonces, bajo este precepto, permítanme reformular mi pregunta. ¿Qué combate hizo que el Punch Drunk de Joe avance más rápido? La primera vez que se soluciona este término es en el anime en el capítulo 13 de la segunda temporada. Tras la pelea contra Carlos Dampey le menciona a Joe que posiblemente está teniendo su primer Punch Drunk. Es normal que se sienta fatigado y cansado y que se le pasará en un par de días. Esta sensación de embriaguez es temporal y muy común en los boxeadores porque reciben muchos golpes en la cabeza y esto hace que caminen como si estuvieran ebrios, haciendo una diferencia con la enfermedad que ocurre cuando los síntomas se vuelven constantes para el boxeador y persisten en el tiempo incluso si este no ha peleado. En la pelea de Joe contra Rikishi, tras un fuerte uppercut de este último, Joe cae a la lona. Tras levantarse se ve que tiene dificultades para mantenerse de pie y empieza a caminar chueco. En el manga los presentadores mencionan que lo único que hace es ir de izquierda a derecha como un borracho, denotando la sensación de embriaguez. El anime va más allá que el manga y nos presenta la perspectiva de Joe y cómo tiene problemas en la visión, pero no mencionan en ningún momento lo de la embriaguez. Por esa misma sensación que tiene Joe, sus sentidos no están en plenitud y reacciona mucho más lento, pero es salvado por la campana. A partir de ello, durante la pelea, Joe tiene problemas de profundidad, falla varios golpes y termina yéndose de largo y tropezándose al intentar golpear. Esto es algo que anteriormente se conocía como un boxeador ebrio, y es interesante que tanto el anime como el manga, siendo medios distintos, enfaticen esto. Inicialmente mi idea sobre este video y sobre la enfermedad de Joe era enfocarme únicamente en los síntomas del anime, porque lo sentía mucho más interactivo para ustedes, ya que el manga solo son paneles, en cambio en el anime podían ver directamente las escenas. Sin embargo, decidí abarcar también los síntomas del manga, porque se presentan de manera distinta, y esto enriquecerá el contenido. Y algo que me di cuenta es que el manga es más concreto respecto al Punch Drunk que el mismo anime. Mientras que en el anime se obvian comentarios de los comentaristas como está caminando borracho o menciones a la propia enfermedad del Punch Drunk, el manga tiene comentarios muy interesantes como ¿tú crees que el daño haya producido un Punch Drunk en Rikishi y esto lo imposibilite de pensar bien? Más adelante, en la parte 3 y 4, se darán cuenta que la cronología de los síntomas y la forma de presentarlos es distinta de una adaptación a la otra. Aunque quiero hacer hincapié en algo, desde la pelea con Rikishi en adelante, el manga ya empieza a introducir elementos e ideas importantes ligadas a la enfermedad, mientras que el anime no hace eso en la primera temporada. Volviendo a la pelea de Rikishi y Joe, vemos que tras los poderosos golpes del primero, Joe tiene síntomas comunes del síndrome pugilista. Le tiemblan las piernas, camina mal, tiene problemas de profundidad y no controla bien sus extremidades ni su fuerza, lo que conlleva a que se resbale y tropiece. Aunque si bien estos síntomas son como los síntomas del pugilista, a esto no se le puede llamar como ETC, porque, como reitero, la sensación de embriaguez es común cuando uno ha recibido muchos golpes en la cabeza, y Joe recibió de lleno los golpes de su rival, pero es de las pocas veces hasta este momento en la historia donde se le ve a nuestro protagonista así en una pelea, así que es un importante punto de partida para hablar de los síntomas de la enfermedad posteriormente. Tras matar a Rikishi, Joe decide huir y dejar el boxeo. Es curioso porque en el manga muestra que tiene ciertos problemas para mantenerse de pie cuando está en la calle. Uno de ellos es cuando los reporteros lo ven, y el otro cuando es empujado en la discoteca donde se encuentra Ayoko y necesita apoyarse en la pared. Pero no sé si tomar esto con pinzas o considerarlo ya síntomas, porque nuestro protagonista estuvo un buen tiempo en la calle y esto puede ser desnutrición. Así que lo dejo solo como algo para que puedan tenerlo en cuenta. Después de dejar el boxeo por un par de meses, la llama de Joe vuelve a encenderse y decide volver a boxear. Por eso regresa al Puente de las Lágrimas y le pide a su entrenador que le consiga otro combate. Este arco es conocido como el de Joe intentando superar la muerte de su amigo Rikishi, porque a causa de haberlo matado en el ring, ya no puede golpear a los boxeadores en la sien. Al inicio, Joe consigue una racha considerable de victorias venciendo a varios boxeadores de medio pelo a través de sus poderosos golpes en el estómago. Tras eso, los managers de todos los gimnasios lo ven como un problema e idean un plan para poder destruirlo. El plan consiste en hacerlo
solo pelear contra los mejores rankeados de la categoría gallo y buscar una debilidad que puedan explotar. En este arco vemos claramente esas razones por las cuales la enfermedad de Joe avanzó tan rápido en tan poco tiempo, ya sea practicando sparring sin protección cuando lo están grabando o metiéndose en una pelea contra todo el gimnasio para terminar totalmente herido. Tras darse cuenta de que Joe no puede golpear en la 100, sus rivales aprovecharán eso para cubrirse el estómago y así poder vencerlo fácilmente. En eso Joe tiene su primera pelea contra el Tigre Ozaki, el campeón de la categoría gallo de Japón. Claramente el campeón no es un boxeador cualquiera y termina acorralando a nuestro protagonista, cubriéndose el estómago y dañándolo seriamente. Al final Danpei termina arrojando la toalla porque su pugilista estaba recibiendo una paliza. Nuestro protagonista sabía que no tenía posibilidades de ganar, no podía golpear en la 100 del campeón y el Tigre Ozaki lo hacía besar la lona round tras round. Sin embargo, Joe seguía adelante por el mero hecho de no rendirse, a pesar de ir en contra de sus propios instintos. Como le expliqué en la parte anterior, así era la personalidad de Joe y esa misma personalidad fue lo que lo terminó destruyendo. Después de la pelea contra Ozaki, Joe quiere seguir peleando y le echó la culpa a Danpei de haber tirado la toalla. Los managers continúan con su plan y lo hacen pelear esta vez contra el siguiente clasificado de la categoría, Harashima. La situación es la misma. Joe con su agresividad innata busca acercar a su rival, pero finalmente empieza a perder terreno porque no puede golpear a la 100 y únicamente se centra en volver a golpear en el estómago. Harashima empieza a dominar el combate y Joe se vuelve otra vez un saco de boxeo con guantes. Finalmente nuestro protagonista decide ir en contra de sus propios instintos y le da un golpe en la 100 a su rival que lo termina noqueando. Esto provoca que Joe se sienta mal y termine vomitando sangre por el shock. Hay que comprender que la muerte de Rikishi afectó seriamente a Joe. No solo se cuestionó sobre seguir boxeando, sino que en serio le tenía miedo al fantasma a su amigo. Eso lo vemos cuando ve en Nishi al fantasma de Rikishi o cuando conversa con él en sus sueños. Curiosamente, en el capítulo 6, tras la pelea contra Harashima, Joe es llevado al doctor para descartar cualquier mal que pueda tener. Tanto en el anime como en el manga, el doctor dice que Joe no tiene daño cerebral. Quiero hacer un pequeño hincapié en esto. Entonces, eso significa que tras toda su infancia peleando para sobrevivir, sus peleas en el reformatorio y toda su carrera como boxeador, todavía no ha desarrollado el ETC y en este punto de la historia Joe todavía está sano. Bueno, en la actualidad es fácil ver si una persona tiene una contusión o un traumatismo cerebral mediante una resonancia magnética, una tomografía e incluso con la escala de Glasgow. Pero como les he explicado, la razón por la cual es tan peligrosa la enfermedad que tiene Joe es porque es muy silenciosa. En la actualidad, 2021, todavía no se puede hacer un diagnóstico clínico certero del ETC porque las lesiones son microscópicas y tanto las resonancias como las tomografías aún no visualizan bien las hemorragias o anomalías principales. Así que es muy probable que el médico solo se dedicara a buscar la causa de sus vómitos. Y eso lo confirmamos con la parte en la cual dice que Joe está sano y aparentemente no hay una razón existente para los vómitos. Tras la pelea contra Harashima, Joe sigue queriendo pelear y le terminan por organizar otro combate, pero esta vez contra Nango, el rankeado número 2. La verdad, ya me cansé de describir lo que ocurre en estas peleas random. Si algo nos hemos dado cuenta en este arco es que Joe fue lastimado seriamente recibiendo golpes de todos sus rivales. Tras estos acontecimientos, Joe decide huir otra vez. Tanto en el manga como en la primera temporada ocurre el arco de los boxeadores retirados. En la segunda temporada, en cambio, se salta esto y pasa a crear la rivalidad entre Joe y Carlos Rivera. El arco de los boxeadores retirados es algo que no aporta mucho a la enfermedad, así que lo voy a dejar de lado. Con la llegada de Carlos Rivera a Japón por parte de Yoko, ella le pide que pelee contra los 3 luchadores que vencieron a Joe Yabuki. Carlos es conocido en el mundo como el Rey sin Corona, un poderoso pugilista venezolano que rebosa de carisma y poder. Sin embargo, por esa fuerza que posee, nadie quiere pelear con él. Es por eso que siempre hace giras por todo el mundo para conseguir combates y suele actuar como un boxeador débil que gana con golpes de suerte en el último momento. Esto lo hace para poder conseguir la mayor cantidad posible de combates para después cambiar de país. Tanto en el manga como en las 2 temporadas del anime hay diferencias a la hora de contar la interacción de Joe con Carlos. En la primera temporada y en el manga, Joe reviva sus ganas de volver a pelear cuando está de gira con los boxeadores retirados. Mientras ve el primer combate de Carlos contra Nango, se da cuenta que el venezolano se deja golpear todo el enfrentamiento para poder vencerlo de un solo golpe. Tras eso, en el manga, Joe decide ir a la casa de Yoko para pedirle ser el sparring de Carlos. En la segunda temporada, en cambio, Joe espera que Carlos venza a Harashima para después ir a buscarlo y molestarlo en su entrenamiento, hasta que acepte ser su sparring. El mismo sparring incluso tiene diferencias. En el anime, Carlos no está tomando en serio el enfrentamiento contra Joe hasta que este último le aplica su cross counter. Después de eso, ambos se quitan la protección y empiezan
comienzan a darse un montón de golpes hasta que los separan. En el manga, de igual forma, Joe le aplica la cross counter y se dan un par de golpes hasta que Danpei Tange interfiere y los separa. Carlos todavía está sereno y se va con Robert, y aquí ocurre lo interesante. Joe se calma y en eso las piernas le empiezan a fallar y termina cayéndose al suelo. A diferencia del anime, Joe usaba la protección y estaban peleando con guantes de 16 onzas. Esto es importante porque mucho más adelante en la historia se presenta un especialista del Punch Drunk llamado Dr. Kinishiki, que explica que los síntomas de la enfermedad casi nunca se materializaban tan claramente en los boxeadores jóvenes que eran agresivos y llenos de energía. Además explica que cuando están combatiendo o en situaciones de riesgo y adrenalina son propensos a no mostrar estos síntomas, pero eso no significa que no tengan la enfermedad. A lo que voy con todo esto es que Joe, tras el sparring contra Carlos, termina cayéndose después de haber terminado el combate, tras haber salido de la situación de adrenalina, aunque como he explicado anteriormente, con los otros pseudosíntomas como este, puede ser simplemente porque los golpes de Carlos son tan fuertes que pueden hacerte mucho daño incluso usando protección y usando guantes de 16 onzas. Sin embargo, dejo esta información para que ustedes se hagan una idea de cómo la historia va construyendo los síntomas de poco en poco. Tras la actuación de Carlos contra Nangu y Harashima, le toca pelear contra el campeón, el tigre Ozaki, y ya no teniendo ninguna razón para actuar, termina venciéndole de un solo golpe. Algo distinto en el manga y el anime es que la impresión del sparring entre Carlos y Joe se siente mucho más intensa en el anime, ya que ambos actúan como verdaderas fieras. Y es por eso que tras vencer a Ozaki, Carlos es quien reta a Joe a tener una pelea antes de abandonar Japón. En cambio, en el manga es Joe quien reta a Carlos a una pelea, y al final Robert y Carlos aceptan porque Yoko les convence de pagarle más dinero por un combate de exhibición de 4 rounds. Algo interesante del manga es que la construcción de la relación entre ambos personajes va lentamente. Tienen su primera pelea en el sparring, se pacta su combate de exhibición, Joe lo molesta cuando está entrenando y Carlos empieza a entrenar seriamente para poder vencerlo. Esta pelea de exhibición usa guantes de 8 onzas en vez de 6, sin embargo, como hemos visto anteriormente, si con 16 onzas hizo que Joe pierda el equilibrio, las 8 onzas serán suficientes para lastimarlo seriamente y avanzar su enfermedad. Este combate se parece mucho a una parte del combate de la segunda temporada, donde Joe se refugia en las cuerdas para contraatacar y tras un golpe en el estómago hace que Carlos caiga a la lona. Tras eso, Joe empieza a dominar el combate y le conecta varios golpes en la cara a Carlos, dañándolo poco a poco, y en serio se empiezan a dar en la chucha. Hasta no parece un combate de exhibición, se parece más a la pelea de la primera temporada donde empiezan a intercambiar golpes turnándose por un largo rato. Llega un punto donde el árbitro los separa porque Joe quedó inconsciente mientras estaba parado por el daño que había recibido y termina cayéndose fuera del ring, mientras que Carlos termina desparramándose en el esquinero provocando un doble conteo. Finalmente el combate termina en descalificación porque justo cuando Joe estaba por ingresar al ring, Danpei lo empuja para ayudarlo. A pesar de eso, Joe estaba feliz porque se había librado del fantasma de Rikishi, así que decide irse con su entrenador. Ni siquiera estaba molesto porque perdió el combate. Quien estaba furioso era Carlos porque quería seguir peleando. Imagínate, estaba recaliente. Descalificaron a Joe. Gracias a Yoko se pacta un segundo combate, pero ahora de 10 rounds y con guantes de 6 onzas. Este vendría a ser el combate que se ve en las 2 temporadas del anime, antes de que Carlos parta a México a retar a José Mendoza por el título mundial. Sin embargo, el manga cuenta un poco más de historia que el anime no, y que es relevante para el análisis de la enfermedad de Joe. ¿Se acuerdan que en el anime Carlos aparece vestido de Santa Claus dando regalos a los niños en el Puente de las Lágrimas y tras encontrarse con Joe terminan conversando y volviéndose más cercanos antes de su pelea? Bueno, en el manga la escena es similar. Carlos aparece dando regalos a los pobladores y llega a Joe para conversar con él, solo que después se dirigen al gimnasio de boxeo de Danpei para hacer un sparring donde utilizan guantes de 6 onzas y pelean sin protección. ¿Qué les puedo decir? Se vuelven a sacar la chucha. No parece un sparring sino un combate real porque ambos empiezan a hacerse mucho daño e incluso sangran. Tras darse hasta con la silla por un buen rato, deciden terminar el sparring y prepararse para su combate final. Finalmente llega la noche de la pelea entre estas dos fieras. Carlos está muy confiado de su habilidad y cree que puede vencer a Joe en el primer round, pero cuando ve sus ojos empieza a dudar y comprende que él no es un boxeador cualquiera. Tanto en el anime como en el manga el desarrollo de la pelea es la misma, salvo que en el anime lo combinan con elementos de la pelea de exhibición. Lo más importante de este enfrentamiento es la gran cantidad de daño que se hacen uno al otro. Si Carlos da un golpe, Joe se lo devolverá con más fuerza y viceversa.
Este será la constante de la pelea, sacrificar la defensa en pro de intensificar el ataque para dañar al oponente. El manga se enfoca más en los movimientos de los personajes y en los golpes que reciben, mientras que el anime intenta dar más relevancia a la potencia de estos y su impacto en los peleadores. Por ejemplo, en el capítulo 12 ocurre algo que puede ser ya un síntoma de la enfermedad de Joe y que se enfoca en su visión. En un momento de la pelea, Carlos atrapa a Joe en las cuerdas y termina dándole tan fuerte que lo saca del ring. En eso, el anime enfoca los ojos de Joe desde un plano de detalle y estos se ven de un color gris. Segundo después se vuelve a hacer otro plano su cara y vuelven a su color oscuro característico. Sin embargo, cuando logra subir al ring y está por pelear, sus ojos vuelven a estar grises. Se le nota agitado y con problemas para respirar, mientras muestran su perspectiva, donde ve a Carlos doble y borroso. Esta es la segunda vez en el anime que muestran a Joe con problemas de perspectiva y visión, tras un golpe de un boxeador profesional. La primera vez fue en la pelea contra Rikishi. Siguiendo con la pelea, Joe es quien más dañado está, es quien ha recibido más golpes y es quien más veces ha caído a la lona. Sin embargo, en el cuarto round logra contraatacar y daña considerablemente al venezolano. Durante todo este asalto, el japonés domina el combate. Después de sonar la campana del fin de este round, tanto en el manga como en el anime siguen rumbos distintos. En el anime la pelea continúa normal y los 10 rounds se convierten en un intercambio de golpes hasta que la campanada final, donde quedan empates. En el manga, el round 5 es el punto de inflexión porque ambos empiezan a lanzarse golpes ilegales. La situación se pone tan intensa que cuando Joe cae al suelo, Carlos empuja al árbitro y empieza a pegarle al japonés en el piso. Según la descripción, durante varios minutos siguen con esta temática de hacerse de todo para dañar al otro rival hasta que ambos se dejan caer en la lona y quedan empates. El manga también es mucho más crudo a la hora de mostrar cómo Joe quedó tras el combate. Después de la pelea, Carlos se despide en el aeropuerto y procede a subirse en el avión. En ese momento, la historia presentará el primer síntoma concreto sobre el ETC en uno de sus personajes. Cuando Carlos Rivera está saludando desde la escalera de su avión, se tropieza. Ambas versiones tienen sus diferencias. En el anime la caída es más prolongada. Mientras que en el manga solo se tropieza y se cae uno de los peldaños. Lo curioso es la reacción de Robert, quien tiene una cara de miedo y sorpresa mientras grita no. Sabe lo que ha ocurrido. Este es un síntoma concreto del inicio de la enfermedad, porque Carlos presenta ataxia, que es la falta de coordinación de sus músculos y la falta de equilibrio, lo que lo conlleva a resbalarse. En el siguiente capítulo también hay ciertas diferencias entre el manga y el anime. El primero está ambientado poco después de la pelea y vemos cómo Joe se siente fatigado y con ganas de dormir. Deja jugando a los niños y decide irse a descansar mientras se apoya en la escalera. Posteriormente, Danpei y Nishi están conversando cuando Joe baja de las escaleras. Ya está cerca de anochecer, así que da a entender que Joe ha dormido por horas. Algo importante de este capítulo es que se menciona por primera vez en el anime sobre la enfermedad. Danpei le dice a Joe que posiblemente está teniendo su primer punch drunk y que se le pasará a los días. Explica que los síntomas son estar fatigado y andar en zigzag como un ebrio. Danpei se refiere a esto como la embriaguez que se conocía antiguamente y que era común en los boxeadores que recibían reiterativos golpes en la cabeza. Sin embargo, tras eso Joe empieza a moverse con sus manos, denotando que tiene buena coordinación. Hay que recordar que según varios estudios, resaltando el de Maki, la ETC está constituida por 3 etapas de deterioro clínico. Los síntomas de la primera etapa están caracterizados por cambios de humor, fatiga, agresividad, violencia física y verbal, falta de capacidad para controlar tus impulsos y pérdida de la memoria a corto plazo. Es gracioso porque si nos basamos meramente en esto, bien Joe podría haber tenido ETC desde el comienzo de la historia, porque su personalidad conflictiva siempre estuvo compuesta por todo eso, salvo por la pérdida de la memoria y la fatiga. Sin embargo, ahora que le echo una ojeada a mis apuntes, en el capítulo 7 de la segunda temporada hay una escena que me parece particular. Joe, en medio de sus problemas contra el fantasma de Rikishi, está centrado en sus pensamientos. En eso Danpei y Nishi le hablan para que los acompañe a la pelea del mamut, pero Joe no responde en ese momento. Minutos después aparece Noriko y le pregunta por qué no se había ido con Danpei y con Nishi, y le pregunta a Noriko dónde están ellos.
Volviendo después de la pelea de Carlos, en el manga no existe esa charla de Danpei explicando qué es el Poncho Drunk, sino que se hace un time skip de un mes hacia la escena donde Joe va a visitar a Yoko para cobrar el dinero de su pelea con Carlos. En eso, Joe se echa en el sofá y le dice a Yoko que sigue adolorido por el combate contra Carlos. Esto es importantísimo porque el ETC se diferencia por los síntomas post-concuncionales. La mayoría de las personas, tras sufrir una contusión cerebral, deja de tener síntomas tras los primeros 10 días. Los síntomas post-concuncionales son aquellos que persisten entre un mes a los 3 meses tras la lesión. Y recordemos que esta enfermedad se caracteriza por la presencia de síntomas incluso si el boxeador no ha peleado en un buen tiempo. Lo curioso es que tras eso, Yoko le da el cheque y Joe se exalta y empieza a insultarla porque le está pagando mucho más de lo que habían quedado. Sé que dije que no iba a hablar sobre síntomas conductuales, pero incluso para Joe esa actitud es algo exagerada. Tras eso llega la noticia que Carlos Rivera ha perdido el combate por el título mundial en el primer round. Robert explica que Carlos no perdió contra José, sino que fue Joe Yabuki quien lo destruyó. Le hizo tanto daño que le desarrolló el Punch Drunk a niveles avanzados, y que tras su pelea tenía incluso dificultades para subir las escaleras. A ver, sé que este no es el tema del video, pero quiero hacer una pausa aquí para enfocarme en por qué Carlos desarrolló el Punch Drunk tras la pelea contra Joe. Como se nos cuenta, desde el comienzo Carlos tuvo un excepcional talento para el boxeo. Por eso mismo, todos huían de pelear contra él. Eso lo vemos en sus sparring, donde vencía a sus rivales de 1 o 2 golpes. Por eso mismo, se le hacía muy dificultoso conseguir rivales para pelear, así que viajó con Robert por todo el mundo escondiendo su fuerza. Así que durante todos sus combates recibía un montón de golpes en la cabeza. Si comparamos estos golpes con los de Joe o los de José, tal vez no sean la gran cosa, pero siguen siendo golpes dados por boxeadores profesionales. Y recuerden que, a la larga, es más peligroso para la enfermedad los golpes reiterativos que los golpes potentes. Así que tiene sentido que Carlos haya desarrollado el Punch Drunk basándonos en su estilo de pelea y todos los años que estuvo viajando. Joe solo fue la cereza del pastel. En el anime parece raro que una pelea oficial haya sido suficiente para destruir a Carlos Rivera. En el manga el proceso tiene más sentido. Ambos tienen 4 peleas, 2 de sparring y 2 oficiales, donde en todo momento se dan golpes potentes en la cabeza. Y bueno, si queremos alejarnos del tema científico e irnos a la ficción, porque al fin y al cabo Ashita no Joe es una obra de ficción, desde el comienzo se deja muy en claro que los golpes de Joe son asesinos. Retiró al lobo y mató a Rikishi, así que tras 4 peleas contra Carlos no es sorpresa que lo haya dañado seriamente. El problema con el ETC es que a grandes rasgos los investigadores no han podido esclarecer a ciencia cierta por qué se da la enfermedad. Se sabe que es producto de los golpes reiterativos en la cabeza y que es común en los deportes de contacto. Y además que existe el caso particular de los boxeadores que lo desarrollan tras haber ejercido su profesión de 8 a 10 años. Algunos utilizan también otras variables, como de 30 a 60 peleas oficiales. Pero esto todavía está en investigación. Volviendo al tema de Joe, tras la pelea de Carlos y el shock que significó haber lesionado a su amigo, ocurre la escena del puente de las lágrimas, donde le deja en claro a Noriko cuáles son sus intenciones con el boxeo. Después, la serie se enfocará en su ascensión al ranking del Pacífico, donde Joe vencerá con mucha facilidad a todos sus rivales, hasta que llegaremos al siguiente rival de peso, Kim Ryohei, y la diferencia de los síntomas de Joe, pero eso lo veremos en la tercera parte.